En el sexto capítulo de The Rings of Power vimos el primer gran destello de poder bélico de los Númenóreanos, y es la excusa perfecta para poder contarte un poco acerca de las características, cualidades y modalidades del ejército de Númenor. Por eso, bienvenidos Númenóreanos a un nuevo video de nuestro canal donde te voy a contar cómo, con qué y de qué forma lucharon nuestros ejércitos durante la Segunda Edad del Sol. A la historia de Númenor, así como la nuestra, solemos dividirlas en etapas para poder entenderlas y estudiarlas de mejor forma. En el caso de la Númenoriana, la gran división histórica es cuando cae la sombra en los habitantes de la isla y principalmente en la realeza gobernante. Inicialmente, Númenor fue un regalo de los Valar a las casas de los Edain por mantenerse fieles a los elfos en sus luchas contra Morgoth. Lo que pidieron los primeros padres númenorianos fue un lugar donde poder vivir en paz y por un tiempo más largo. Luego de consultarlo con Ilúvatar, el dios creador, Manwë hizo emerger del gran mar una isla con forma de estrella, un lugar ideal para poder vivir en paz, y dotó a sus habitantes de una vida mucho más larga, distinta a la de los elfos, pero que dependiendo de la estirpe podía oscilar entre los 250 y 500 años. Cuando los pioneros de Númenor fueron llevados hacia la isla por los barcos construidos por Círdan, comenzó la Edad de la Luz. El comienzo, y remarco mucho el comienzo, de la transición a la época de la oscuridad comenzó con la intervención de Númenor en la Guerra de Eriador, también conocida como la Guerra por los Anillos de Poder, que obviamente te cuento mucho más en detalle en este video que estás viendo acá. Porque tras esa serie de batallas se toma verdadera conciencia del poder númenoriano, y el rey de Númenor, Tar-Minastir, confesó a su hijo Kiriatur que comenzaba a desear o tal vez a envidiar la inmortalidad de los elfos. Esto sucedió aproximadamente en el año 1700 de la Segunda Edad, y allí esa sombra que se hace presente en el corazón del rey comienza a crecer a medida que pasaba el tiempo y los gobernantes. Otra de las cosas que te cuento en otro video, este que ves acá y que te dejo el enlace en la descripción. Esta sombra se institucionaliza con el reinado de Ar-Adúnacor, quien se atreve a tomar su nombre de regente en lenguaje adonaico, como símbolo de haber roto definitivamente la tradición con los elfos. Y por supuesto alcanza su punto más alto durante la administración del último rey, Ar-Pharazôn, cuando decide finalmente invadir el continente de Aman en busca de la inmortalidad durante el periodo sauroniano. Este cambio de cosmovisión en los regentes tiene sus consecuencias directas en las políticas de colonias en la Tierra Media y la formación de sus fuerzas armadas. Mientras antes se buscaban establecer colonias o puertos principalmente para relacionarse con los elfos o con los poblados de hombres en el continente con los cuales se sentían lejanamente emparentados, luego las relaciones comenzaron a ser un poco más tiránicas. Se buscó someter a las poblaciones, depredar sus recursos, principalmente la madera y los metales, e imponer un poco de tributo. Esta diferencia en los reinados, que es una diferencia histórica, marcará también la forma en que los ejércitos se conformarán y con qué y por qué luchen. A esto viene toda esta explicación. En base a esto vamos a describir cómo era la formación y la filosofía del ejército númenoriano. Vamos a hablar de sus fuerzas armadas, que a grandes rasgos se dividían en armada y en ejército. Nota al pie: a diferencia de otros ejércitos de la Tierra Media, el de Númenor no tenía fuerza aérea. Hasta la materialización de la sombra, los ejércitos númenorianos no eran regulares, más allá de los que podían haber destinado a la seguridad interna de la metrópoli o al perímetro marítimo de la isla. Solo conocemos que durante las guerras por los Anillos de Poder formaron un ejército combinado con Lindon tan poderoso que venció a las tropas de Sauron, algo que los elfos de Ost y Nedil no habían podido lograr a pesar de las intervenciones militares que se hicieron desde Lórien, Khazad-dûm y desde las fuerzas de Elrond. El primer gran reclutamiento se realizó para esa batalla, pero no tuvo continuidad más allá de este evento. Hasta entonces no era habitual el uso de armas dentro de la isla, más allá de las que se utilizaban para tala, caza o fines deportivos. La seguridad de las colonias en el continente era dada por los mismos colonos, que se sumaban a las expediciones por voluntad propia tras la convocatoria de un referente autorizado por el rey. El primer asentamiento se llamó Vinjalonde, que
hacia el año 750 de la Segunda Edad se estableció en el río Wadlow, en la región de Eriador, y luego fue conocido como Lond Daer cuando se convirtió en un puerto fortaleza. Estos viajes eran regulados y financiados por el gremio de los aventureros. De todas formas, existía en la isla también un gremio de herreros, los forjadores de armas que hacían armamento para mantener viva la tradición Eldar y Edain: espadas, hojas de hacha y cabezas de lanza y cuchillos. Pero sus trabajos se destinaban mayormente a la confección de herramientas de uso pacífico. Pero esto comenzó a cambiar a medida que se midió el poder de Númenor en la Tierra Media y el deseo de crear un gran imperio costero a medida que avanzaba la oscuridad. No solo derivó en un trato más agresivo para con la naturaleza y las costumbres, sino también para con los otros pueblos del continente. No se establece con precisión bélica, pero para su dominio y la imposición de tributo se debió haber utilizado la fuerza, por lo que debieron fortalecerse las tropas que la isla enviaba hacia allí. Las milicias se transformaron en tropas regulares. El ejército númenoriano estaba casi mayoritariamente formado por infantería pesada, con fuertes armaduras basados en cotas de malla reforzada con placas. Incluían cascos conocidos como karma, forjado con placas superpuestas y cuero repujado con símbolos de peces. Estaban equipados también con escudos y lanzas, un puñal corto de la especie de los eket, hoja ancha en punta y de doble filo de entre 30 y 45 centímetros. A pesar de tener una cultura equina o buenos caballos en la isla, no contaban con caballería. Se debía principalmente a las complicaciones para transportar al animal de forma marítima y por la relación afectiva que se establecía con este. Es posible que para los conflictos en el continente los caballos hayan sido proporcionados por aliados o las colonias en pequeñas cantidades, que ofrecían la posibilidad de una caballería ligera para la exploración. Luego, esto cambió drásticamente con la creación de los reinos de Gondor y Arnor. El gran poder del ejército de Númenor residía en su disciplina, formación, armaduras y armas, logística y las divisiones de arqueros con sus temibles arcos de acero hueco. Una leyenda cuenta que los hombres del mar envían por delante de ellos una gran nube, como una lluvia de serpientes o un granizo negro acerado, haciendo referencias claras a los imponentes ataques de flechas de plumas negras de casi 1 metro de largo desde la punta a la hendidura. Algunos calculan que 1 de cada 10 integrantes de la infantería era arquero. Dos tácticas eran las más eficaces. El Thangil, como formación defensiva, era un muro de hombres formados por 2 filas de soldados. Podía mutar en una formación de anillo de ser necesario, y por otro lado el Dir Nait, una formación similar a un triángulo que se traduce como punta de lanza humana. Avanzaba desde su vértice con una columna de ataque buscando penetrar en las tropas enemigas, combinando movilidad con empuje. En cualquiera de las dos, los arqueros se posicionaban en la retaguardia de la formación, imponiendo su fuego de apoyo tan temido. Como te decía, uno de los pilares del poder númenoriano estaba en su logística, una de ellas la vinculada al desplazamiento de las tropas. Los Valar habían dotado a la raza de los Dúnedain de una altura y resistencia mayor que las restantes. Esto le permitía a sus ejércitos de a pie cubrir entre 40 y 50 kilómetros por día de marcha, que también podía ser reforzada en caso de necesidad y así cubrir mayor territorio, y podían hacerlo por varios días. El otro gran poder de la logística númenoriana eran sus barcos, tanto su velocidad como capacidad de transporte. La ciencia marítima fue una de las más desarrolladas en la isla. Mucho se debe a que esta no arrancó de cero, sino que en sus comienzos fue fuertemente nutrida por los saberes élficos en la materia. Esto permitió que en menos de 6 siglos, los barcos númenorianos sean avistados desde el reino de Lindon, suponiendo que por una cuestión de cercanía ya habían andado por otros lados de las costas de la Tierra Media en el tiempo previo. Pero también jugó otro factor principal. Al ser una de las culturas más desarrolladas, que era acompañada por esta tecnología, resultaba imposible que Númenor recibiera una invasión a la isla, ya que en el mar era prácticamente imposible de ser derrotada. La construcción de barcos estaba atravesada por 2 factores: la función de transportar colonos, suministros y materias primas, y por otro lado, las condiciones del mar en el que navegaban, un mar amplio, agitado y habitualmente desfavorable.
Esto condicionaba el diseño. Debían ser barcos marineros, de gran calado y con bordas altas, con velas como principal elemento de propulsión. Los primeros productos de la industria naval númenóreana estaban obviamente influidos por la ingeniería élfica. Como la principal fuente de alimentos de los habitantes de la isla era la pesca, se generó un fuerte vínculo de amor con el mar. El desarrollo de la tecnología naval fue permanente. Con el paso del tiempo, las originales embarcaciones élficas fueron evolucionando y se crearon barcos más grandes y mejores, con mayor autonomía, capacidad marinera y velocidad, en conjunto con el avance de aparatos y técnicas de navegación. Durante el siglo VII de la Segunda Edad, el príncipe Aldarion produjo una revolución en la industria, cuando estableció relaciones con el reino de Lindon, producto de una de sus aventuras marítimas. Creó el gremio de los aventureros e introdujo la posibilidad de crear barcos en el continente de la Tierra Media, donde se produjeron con gran capacidad de carga y poder bélico. Este desarrollo alcanzaría su punto más alto cuando en la época imperial de Númenor los barcos se equiparon con catapultas y balistas. De esta forma la armada númenóreana combinó elementos que la hacían prácticamente invencible sobre el mar para la época. Tripulaciones de larga experiencia, facilitada en especial por su longevidad característica, con elevada profesionalidad y alta capacidad de combate, y barcos grandes, rápidos, resistentes y poderosos. De esta forma no solo el transporte de tropas estaba garantizado, también la hegemonía sobre el mar, lo que paradójicamente, y por la falta de competencia y falta de necesidad, llevaría a tener tácticas de combate marítimo bastante simples. Formaciones en línea para concentrar el poder de fuego sobre el enemigo, persecución individual, abordaje e inutilización de los barcos. Esta fue la forma de guerrear en la cultura númenóreana. Si bien no formó parte de su principal identidad durante gran parte de la historia, es inevitable entender que marcó su carácter a medida que avanzaba la oscuridad, se constituía el imperio y finalmente llegaba Sauron a la isla. Si te gustó el video, dejale un like y si no estás suscrito, ahora es el momento. Acordate que como miembro mecena de este proyecto tenés acceso a la biblioteca digital de Númenor. Así que si querés entrar a la Casa del Legado, busca el botón de unirte como miembro.